Hace mucho no hacía un video de Storytime, pero me pareció apropiadísimo porque estuve pensando en el tema hace poco y dije, tengo que hacer un video hablando de eso porque nunca nadie dice eso, como que nunca nadie quiere admitir eso. Y ya que el tema del bullying está tan de moda por redes sociales, entonces pues colguémonos en el tren del mame para ganar vistas. Mentiras. No. Además de poner bullying en el título para tener más vistas, la idea es, obviamente estoy mamando gallo, pero la idea es contarles mi experiencia con este tipo de cosas, pero estando al otro lado de la escena, ¿no? Antes yo les he contado, creo, que cuando estaba muy chiqui yo sí sufrí mucho de bullying y de matoneo, cuando estaba chiquita en el colegio más que todo. Nada muy atípico, nada fuera de lo, no digamos normal, pero digamos de lo tradicional. Se dio especialmente para esos años crueles de la preadolescencia, que en mi caso venían acompañados con brackets y gafas. Entonces, y justo tuve mi preadolescencia cuando estaba de moda Betty la Fea, entonces calculé la cantidad de matoneo que me hacían porque o me veía como ella o me reía como ella, pero bueno, el caso es que era como el patito feo del salón. Y así crecí. Y uno cuando es preadolescente tiene un cuerpo todavía extraño, como que ni muy ni tan. Entonces era muy flaquita, pero era alta. Pero todavía no tenía curvas porque pues era una niña. Eso fue más o menos entre los 13 años. A los 14 me empecé a componer un poquito. Pero más o menos alrededor de entre los 11 y 13 años empecé como a sufrir mucho de bullying, de matoneo. Estaba en un colegio de solo niñas y las niñas pueden ser muy crueles a veces cuando son un poco inseguras en ellas mismas, reflejan eso con los demás y son guachecitas y son crueles con otras niñas. Y otra cosa que llamaba mucho la atención y por la que me molestaban mucho es que yo nunca he sido, hasta ahorita tal vez un poquito, nunca he sido muy hábil con el tema de mi corporalidad. Entonces todas las actividades físicas para mí eran un reto. No era muy buena con los deportes, aunque yo era full alta para esa época de niña, era una de las más altas del salón. Me querían meter a voleibol, me querían meter a baloncesto, pero yo no daba pie con bola, le tenía terror a los balones, me caía todo el tiempo. De hecho hay una historia memorable porque alguna vez me pusieron a correr de para atrás en un ejercicio, yo me resbalé y la cabeza me rebotó en el piso y por eso quedé así. Entonces tengo una amiga que todavía de esa época, Mile, y ella todavía se debe acordar de esto y debe estar cagada la risa viendo esto. El caso es que yo tenía muchas cosas por las cuales otras niñas pudieran molestarme, tal vez. Nadie en esa época me dijo, oye, es normal que tú no tengas habilidades para el deporte porque tienes habilidades para otras cosas. Yo era muy buena en idiomas, era muy buena en inglés, era muy buena en literatura. Luego cuando estábamos grandecita fui muy buena en filosofía, pero no tenía facilidades para ciertas cosas y nunca nadie me dijo, eso es normal, no tienes que sabértelas todas. No, había mucha presión porque yo no era muy buena en actividades físicas y no tenía un espacio como para socializar, porque si no eres buena jugando, si no, digamos a mí no me gustaba sudar, entonces yo sudaba y era, qué asco. Entonces como que no me integraba con las compañeras en el descanso o en los recreos, ese tipo de cosas. En fin, sufrí mucho de matoneo cuando estaba chiqui, pero lo que les digo, nada muy extremo. Lo más extremo que me hicieron fue llamarme a mi casa y decirme que me iban a matar. Para cuando tienes 13 años eso te asusta mucho, pero no fue tan grave, o sea, nunca se metieron conmigo así como, digamos, físicamente de golpearme o nada. O sea, lo más fuerte que me hicieron fue esa llamada y me quitaban el bolso y me lo escondían, ese tipo de cosas. Entonces, sí, o sea, no fue lindo tampoco, ahora me río porque estoy grande, pero era muy triste cuando estás chiquita no poder entablar relaciones saludables con tus compañeros porque estás como con ese acoso y esa cosa no era muy agradable. Todo eso es para explicarles que a veces cuando uno está siendo víctima de algo, a veces la vida te pone en una situación en donde tú decides convertirte en el victimario solo como para empatar, como para decir, ya me saqué el fresquito, o sea, ya no sé si tiene lógica, pero como para aliviar el trauma, algo así. Alguna vez me pasó que, de hecho fue en 2 ocasiones diferentes, en donde yo sí hice sentir muy mal a otra persona, a otra mujer, por molestarla, por estarle diciendo cosas desagradables. Y eso es, yo creo que a la gente le da miedo admitir que en algún momento matonearon a alguien. Y yo solamente me di cuenta, jueputa, es que es muy cagada, yo solamente me di cuenta que estaba haciendo lo que a mí me hicieron
cuando vi llorar a la nena. Y ahí yo sentí como que acá por dentro sentí una vergüenza tan horrorosa. Yo me acuerdo que cuando era niña eso me afectó mucho al punto de que mi seguridad, mi autoestima estaban terribles. Me aliené completamente no solamente de mis compañeras, sino de mi familia. Entonces yo ya no hablaba con nadie. O sea, yo sabía perfectamente qué se sentía y efectos de ese matoneo quedaron en mi mente como hasta los 20 años, en donde yo todavía tenía problemas para relacionarme con los demás porque vivía de una prevención terrible. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, yo ya no tenía las gafas, bueno, las usaba cuando quería, pero ya no era como tenía que ponérmelas. No tenía los brackets, ya había sacado cuerpito, ya el novio me había sacado cadera. Había aprendido a arreglarme un poquitico mejor, ya no me sentía tan fuera de lugar, ya no tienes el uniforme, entonces ya te puedes poner ciertas cosas que te hacen ver más bonita y so and so. Como sentí más confianza, yo creí que ya el tema estaba superado, que el tema de lo que me habían hecho en el colegio ya lo había superado. El tema fue que cuando yo llegué a la universidad, eso fue en primer semestre o segundo semestre, no estoy segura, tenía unos 18, 19 años. Conmigo entró una nena que en una era como en una clase que teníamos 2 clases en común y ella se veía mucho a como yo me veía cuando era una adolescente. Ella casi no usaba maquillaje, de hecho creo que ni usaba maquillaje. Tenía sus gafitas todo el tiempo, el cabello siempre lo tenía como una colita, le gustaba mucho opinar y le gustaba mucho no llamar la atención por cualquier cosa, sino por decir cosas inteligentes en clase, ese tipo de cosas. Y eso a mis amigas y a mí nos molestaba muchísimo cuando estábamos en clase con ella, porque era como a nadie le gusta un sabelotodo. Yo fui un sabelotodo y no le gustaba a nadie, entonces era muy incómodo estar en clase con ella porque nadie más podía opinar porque era ella la que tenía la verdad absoluta. Y son formas de ser, no es que ella esté mal ni yo esté bien, sino que son formas de ser que para mí no es compatible. Pero eso alimentaba mucho que entre mis amigas y yo la molestáramos a ella y nos pegábamos de cosas tan crueles como su apariencia física o su forma de hablar o en fin. Al principio yo no me di cuenta que estaba haciendo, no caí en cuenta que estuviera haciendo algo mal, yo creí que le estaba molestando porque ella se lo buscaba porque era muy fastidiosa, pero luego hubo una sola ocasión en la que sí, no necesité más, con una sola ocasión dije en la vida vuelvo a hacer esto. Estábamos viendo una película y es que no puedo decir mucho sin cagármele encima o sea, no quiero violar la privacidad de nadie obviamente, pero estábamos viendo una película en clase y a mi amiga y a mí se nos fue la mano comparándola a ella con algo que había salido en la película. El profesor no estaba y cuando estás en la universidad los profesores casi como que ya no se meten en eso, ya como que ustedes son grandes, hagan lo que quieran. Y cuando tienes 19 años pues la cosa ya no te arrean como si fueras un niño chiquito, entonces eso ya no es un problema. Recuerdo que nosotras estábamos detrás de ella y no teníamos que hablar muy duro para que ella escuchara los chistes de mal gusto. No sé qué me acogió a mí en ese momento, pero yo empecé a hacerle bromas muy feas. El tipo de bromas que me hacían a mí cuando yo era chiquita y me criticaban por mis gafas, por mi pelo desordenado, por mi apariencia, porque pues en esa pues era una niña, o sea yo no usaba maquillaje a los 12, 13 años no estaba usando maquillaje. Y me sentí como apoyada, como engabillada, porque estaba haciéndolo con otras 2 amigas creo, y otras 3 que estaban alrededor que no opinaban se reían muchísimo, entonces me sentí como gallito, ¿no? O sea, estoy en manada. La nena estaba sola, creo, me parece. Ella estaba sola y estaba sentada frente a nosotros y empezamos y dele y haciendo comentarios súper feos, hasta que hubo un momento en que yo no sé qué fue lo que yo dije o dijo mi amiga, no me acuerdo, pero que como que casó perfecto con algo que pasó en la película. Todo el salón se echó a reír, no sé, me acuerdo y me da risa, no debería darme risa. Algo dijimos que todo el salón se echó a reír y era a costa de ella. Y cuando yo escuché que los demás se rieron, yo solté la carcajada pues en combo, ¿no? Éramos como un salón de 20 y pico. Ella se levantó casi que en el acto y yo pude verle la cara cuando dio la vuelta. Estaba roja, llorando. O sea, no había empezado a llorar en ese momento, ya llevaba un buen rato tratando de manejar la situación. Se levantó y salió. Todos se quedaron muertos de la risa y yo por dentro sentí pero que me estaba muriendo, o sea, que no podía creer que era lo que yo había hecho. Yo en ese momento lo único que hice fue que cogí a mi amiga, que era con la que le estábamos molestando, y dije, marica, la cagamos. Y ella dijo, ay, no le pare bolas, que igual ella sabe, o sea, ella sabe por qué la molestamos, es que ella no se ayuda, Ella tampoco era muy amable con nosotros, pero puedes entenderlo, o sea, ¿de dónde va a ser amable ella si la molestábamos mucho? Después, alguien que la vio en el baño nos dijo que sí había estado llorando y que estaba como muy... y que
que le bajáramos un toque, que no la molestáramos tanto. Yo esa noche me fui para la casa y si les digo que sentí asco de mí misma es poquito, la verdad. Y en ese preciso momento me di cuenta que todo el tema del matoneo que me habían hecho a mí de chiqui no estaba superado, que yo no había olvidado el asunto y que yo lo que estaba haciendo era tratar de sacarme la espina de lo que otros me habían hecho con una persona que no tenía nada que ver. Si yo a ella no le caía bien, válido, o sea, y ella a mí no me puede caer bien, es totalmente válido, pero de ahí a que yo utilice eso como motivo para faltarle respeto o para humillarla como lo hice, no. Esa noche me sentí como una rata y prometí nunca más en toda mi existencia utilizar la apariencia física de alguien para hacerla sentir mal. Ojo, yo no soy una santa, claramente de vez en cuando en conversaciones privadas, en conversaciones de cocina uno dice, uy, es que la pelada, o sea, puedes criticar, puedes tener tu opinión, ¿sabes? Pero de ahí a decírselo a la persona o mostrárselo a la persona o hacérselo sentir a la persona solo para humillarla, solo para hacerla sentir mal, no. Nunca le pedí disculpas, lo cual fue una tremenda cagada, pero no sabía cómo darle la cara sin ser vulnerable, o sea, sin ponerme en una posición muy vulnerable con ella. Todo el mundo me dijo como, déjelo así porque si habla con ella va a ser peor. Ella también solía ser un poco agresiva cuando uno se le acercaba, entonces era como, no era buena idea arreglarlo de esa forma. Lo que sí hice fue nunca más volverla a molestar, saludar, eso fue un gran cambio que hice. Cuando llegaba a clase yo le saludaba, decía, hola, ¿cómo estás? Y al principio ya me miraba como, ¿cómo ahora esta vieja que me va a hacer? Ella nunca actuó débil delante de nosotras, siempre nos respondía de alguna forma, entonces creo que eso nos alimentó mucho el, ay, estamos molestando y no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo en verdad. Solo hasta ese día, lo que les digo, logré entender qué era lo que estaba haciendo y me puse más bien a trabajar en el hecho de que yo ya iba para los 20 y no había superado algo que había pasado a los 13 años. Y lo terminé de superar yo creo que por ahí a los 22, más o menos. Creo que ya hoy superé el asunto, ya no es tan fuerte, ya hoy me da risa lo que pasaba. Pero nunca le admitía a nadie que yo había sido el bully de alguien más. Y me voy a casar con un matoneador terrible, porque Boris Daniel en el colegio fue un matoneador pero terrible, horroroso. Y justo con él fue que nos sentábamos a hablar y compartíamos experiencia, porque yo fui víctima de matoneo de niña y él era el que matoneaba a otros niños. Entonces fue como full circle cuando nos conocimos y empezamos a tener esas conversaciones de que decía por qué hacía eso, qué motivaba una reacción así, y yo le explicaba cómo se sentía desde el otro lado. Entonces fue como cerrar un círculo de no solo, claro que él no era tan, él nunca hizo patanadas feas, él se lo hacía a gente que molestaba a los demás. De pronto si había un niño un poco delicado y lo molestaban, él se metía y molestaba al que lo había molestado, algo así. Pero entonces es como que compartir la experiencia nos ayuda a ambos como a entender el asunto y a cerrar círculos, ¿no? Porque él se convirtió en un bully para que no le hicieran bully a él. Y yo me dejé hacer bully para no empeorar el asunto, como que yo nunca reaccioné. Y vine a reaccionar ya vieja y me desquité con la persona que no era. A veces es bueno, todo esto lo hago con un propósito. Mis videos yo trato en lo posible que tengan un tipo de propósito y enseñanza. No soy Mahatma Gandhi, pero algo haré. Lo único que les quiero decir es, no tengan miedo a reconocer las cosas no tan bonitas de ustedes, porque reconociéndolas es que se vuelven bonitas o dejan de existir. Y en mi caso en particular, sí, no, me dio vergüenza, la verdad, haber hecho algo así. Nunca más lo volví a hacer, lo hice esa vez. Y otra vez que lo hice fue que le dejé un comentario muy feo a alguien en un video en YouTube, pero muy feo, o sea, sí, pero pasado feo. Yo tenía como 21, creo, sí, todavía estaba en Ibagué. Y sí, me di garra, o sea, como que vi algo que no me gustó y dejé un panfleto así súper feo. Y yo me acuerdo que a las 2 semanas, eso fue antes de ponerme juiciosa con YouTube, yo había subido como 2, 3 así videos regados. Y cuando tienes un canal pequeñito, pues todavía no llegan comentarios negativos porque la verdad es que nadie te conoce. Entonces esa es una de las ventajas de ser desconocido en YouTube. Dejé ese comentario y como a los 3 días me dio una vergüenza tan terrible, porque o como que una noche dije, marica, imagínate que alguien te dejara eso a ti. Entonces fui, busqué el video, busqué el comentario y lo eliminé y no volví a hacer un comentario negativo desde entonces. No les voy a decir a quién se lo dejé, porque tampoco, pues, o sea, sí fue por pura y física envidia, la verdad. Uno deja un comentario negativo por envidia porque ves algo en esa persona que está haciendo o que es que tú quisieras hacer o que tú quisieras hacer, pero todavía no llegas a ese punto o no has logrado ese resultado y te emputa que a otra persona le esté yendo como mejor que a ti, o te emberraca que porque ella sí y a mí no, es que la vida no me da las mismas oportunidades, y empieza una autoflagelación y una victimización terrible, y entonces te desquitas con ira en ese tipo de comentarios. Afortunadamente caí en cuenta y afortunadamente lo acepté, lo asumí y lo arreglé. Entonces ese es el punto, la moraleja de esta historia. Muy probablemente todos en nuestra vida hemos sido bullies en algún momento. No estoy diciendo que eso te defina, pero en algún momento lo hiciste y en algún momento
te cagaste encima de otra persona y te le tiraste el día, te le tiraste la semana, sí, y tú la verdad es que no sabes por lo que está pasando esa persona cuando decidiste hacer eso que hiciste. Entonces yo creo que el lema acá es: no hagas lo que no quieras que te hagan. Y aprendí a la mala eso, aprendí que yo también puedo ser una mala persona, aprendí que eso no está mal siempre y cuando yo lo arregle. Y a nosotros nos da un miedo terrible decir no soy tan buena como creía. Y resulta que ese es el proceso de conocerse a uno mismo y ese es el proceso pues de crecer a la larga. Y ya, esa es la historia. Espero que les haya no gustado, ojalá no les haya gustado, pero sí que les haya enseñado algo. Nadie es perfecto, nadie. Nunca confíen ciegamente en nadie. O sea, todos tenemos nuestras tonalidades grisáceas, negrosas por ahí. Espera siempre lo bueno de la gente, pero tienes que saber muy adentro tuyo que son seres humanos y al igual que tú, no son perfectos. Entonces, todos estamos creciendo y evolucionando y mejor me voy a callar porque ya empecé a enredarme. Espero que no les haya gustado este video, que les haya dejado algún tipo de mensaje y les agradecería una manito arriba y comentar si me quieren comentar algo. Queremos conversación, no me insulten por favor, ya yo corregí eso fue hace años. No olvides suscribirte al canal, subo video todos los lunes y jueves, así que tú y yo nos vemos la próxima semana con 2 videos nuevos. Dos.